¿Sabía usted que el departamento de Antioquia tiene escondida bajo tierra una masa de roca volcánica 7 veces más grande que todo el Valle de Aburrá? Un monstruo geológico de más de 7.000 kilómetros cuadrados que lleva 80 millones de años empujando pedazos de sí mismo hacia la superficie, que dentro de sus fronteras cruzan los 3 ríos más importantes de Colombia al mismo tiempo, algo que no le pasa a ningún otro departamento del país, y que su relieve es tan brutalmente quebrado que ha sido comparado con algunas regiones del Tíbet por geógrafos de talla mundial. Antioquia no es solo paisas, café y arrieros, es roca primordial, agua descomunal y una tierra tan retorcida por las fuerzas de la tierra que caminar en línea recta es físicamente imposible. Prepárese porque hoy va a descubrir 35 datos salvajes sobre Antioquia que van a cambiar por completo la forma en que usted entiende la montaña más brava de Colombia. Pero antes, venga, suscríbase y dele like que hoy se lo cuento todito. Número 35. El departamento donde chocan 2 cordilleras. El departamento está atravesado por las cordilleras central y occidental que entran por el sur y se van abriendo como los dedos de una mano gigante. Entre ellas corre el río Cauca, partiendo el territorio en 2. El 85% de Antioquia es montaña, con 202 altos identificados entre los 1.000 y los 4.080 metros sobre el nivel del mar. Cuando yo recorrí la carretera entre Medellín y Santa Fe de Antioquia, sentí que el carro no iba hacia adelante, sino hacia abajo. Ello como si la montaña se tragara la vía. Es un departamento donde la horizontal no existe. Todo sube, todo baja, todo se retuerce y eso, parcero, es apenas el comienzo. Número 34. El gigante invisible bajo tierra. Debajo del suelo del oriente antioqueño se esconde algo que la mayoría de la gente no puede ni imaginar. Se llama el batolito antioqueño y es una masa de roca ígnea subterránea de más de 7.000 kilómetros cuadrados de extensión. Para que se haga una idea, eso es 7 veces el tamaño del Valle de Aburrá completo. Se formó hace 80 millones de años cuando el magma se quedó atrapado en la corteza sin llegar a la superficie, enfriándose lentamente en cuarzo, feldespato y granito. La famosa piedra del Peñol de Guatapé, ese monolito de 220 metros de altura que todo el mundo sube para tomarse la foto, no es más que un granito del batolito que la erosión y los movimientos tectónicos fueron empujando hacia arriba durante millones de años. Como dicen los locales, la piedra es apenas la cabecita de un alfiler cuya profundidad alcanza los 2.500 metros. Cuando yo me paré en la cima del Peñol y miré ese paisaje de embalse y montañas, pensé que estaba parado sobre la punta de un iceberg de roca que se extiende por debajo de toda la región sin que nadie lo vea. Es como caminar sobre el lomo de un dragón dormido. Número 33. El único departamento bañado por 3 ríos titánicos. Aquí viene un dato que suena imposible, pero es absolutamente real. Antioquia es el único departamento de Colombia por donde cruzan al mismo tiempo los 3 ríos más importantes del país: el Magdalena, el Cauca y el Atrato. El Magdalena pasa por el extremo oriental rozando el Magdalena medio antioqueño, el Cauca lo atraviesa de sur a norte partiendo el territorio por el centro y el Atrato marca buena parte del límite occidental con el Chocó. Estos 3 ríos suman entre ellos una cuenca hidrográfica que cubre más de la mitad del territorio nacional y los 3 pasan por un solo departamento. Además de estos gigantes, Antioquia tiene el río Porce, el Nechí, el Nare, el Negro, el Samaná, el Buey y decenas de afluentes menores que bajan de las cordilleras como arterias de agua viva. Me acuerdo de una vez que estuve en Cáceres donde el río Nechí se junta con el Cauca y el volumen de agua era tan descomunal que las 2 corrientes parecían pelearse por el espacio como 2 bestias líquidas chocando de frente. Número 32. Guam, el mar que nadie asocia con Antioquia. Cuando la gente piensa en Antioquia, piensa en montañas, pero resulta que este departamento tiene 220 kilómetros de costa sobre el mar Caribe. Esa franja costera está en la región del Urabá, al noroccidente, y va desde la frontera con el Chocó en la punta Yerbasal hasta el municipio de Arboletes en el límite con Córdoba. Antioquia es el segundo departamento con mayor longitud de costa caribeña después de La Guajira. En el Urabá desemboca el Golfo de Urabá, que es el punto donde el istmo centroamericano se conecta con Sudamérica. Es una zona geográfica de una importancia descomunal porque es la transición entre 2 continentes, 2 océanos y 2 mundos biológicos completamente distintos. Cuando yo llegué a Necoclí
y vi ese mar turquesa rodeado de selva y manglar, no podía creer que seguía en el mismo departamento donde una semana antes me estaba congelando en el páramo de Belmira. Antioquia va desde el páramo hasta la playa, desde los 4.000 metros de altura hasta el nivel del mar, todo dentro de las mismas fronteras. Número 31. El valle que creó a Medellín. El Valle de Aburrá es una depresión geográfica de la Cordillera Central que tiene aproximadamente 60 kilómetros de largo y un ancho promedio de 6 kilómetros. Este valle alargado y estrecho, encajonado entre montañas que suben hasta los 2.800 metros, es donde se asienta toda el área metropolitana de Medellín, la segunda ciudad más importante de Colombia. El valle fue formado por el río Medellín, que lo recorre de sur a norte. Su fondo está a 1.480 metros sobre el nivel del mar, ella dándole a Medellín su clima de eterna primavera. Las laderas empinadas y densamente pobladas crean una geografía urbana donde la ciudad sube por las montañas. Yo he subido a los barrios más altos de la ladera oriental y desde ahí Medellín se ve como una sábana de luces metida a presión entre dos paredes de montaña. Es una ciudad que no pudo crecer hacia los lados y entonces creció hacia arriba, por las laderas, desafiando la pendiente con un empecinamiento que solo un paisa puede entender. Número 30. El páramo más aislado de los Andes. La mayoría de la gente piensa que los páramos son exclusivos de la cordillera oriental, pero Antioquia tiene los suyos y son berracos. El páramo de Frontino, ubicado en el municipio de Urrao sobre la cordillera occidental, Wally alcanza los 4.080 metros sobre el nivel del mar y es el punto más alto de todo el departamento. Lo que lo hace único es su aislamiento. Separado de otros páramos por valles profundos, se convirtió en una isla ecológica con especies endémicas que no existen en ningún otro lugar. También conserva evidencias de glaciación reciente, con lagunas glaciares y morrenas visibles. Yo hice esa caminata de varios días hasta el páramo y cuando llegué arriba, el frío era tan berraco que se me congelaron las pestañas, pero la vista de esas lagunas cristalinas rodeadas de frailejones con los Andes cayendo hacia el Pacífico, a lo lejos vale cada segundo de sufrimiento. Número 29. La central hidroeléctrica que ahogó un pueblo. En 1970, por Empresas Públicas de Medellín, inició la construcción de un complejo hidroeléctrico en el oriente antioqueño que transformaría para siempre la geografía de la región. Para crear el embalse se inundaron 2.262 hectáreas, incluyendo gran parte del pueblo viejo de El Peñol. Cuando el nivel baja en sequía, los restos de la iglesia asoman como fantasmas de piedra. Este sistema genera el 30% de la hidroelectricidad de Colombia. Ese paisaje turístico de agua subalguama azul no existía hace 50 años. Era un valle con fincas y un pueblo con su iglesia. La ingeniería antioqueña literalmente cambió la geografía de la región, creando un lago artificial donde antes había tierra firme. Número 28. El Cañón del Cauca, la herida más profunda. El río Cauca ha tallado a lo largo de millones de años uno de los cañones más profundos e impresionantes de toda Colombia al pasar entre las cordilleras central y occidental dentro de Antioquia. En algunos tramos, las paredes se elevan más de 1.000 metros sobre el río, creando gargantas donde la luz solo llega al fondo unas pocas horas al día. Este cañón aisló comunidades durante siglos, pueblos a pocos kilómetros en línea recta que daban a varios días de camino. Cuando yo me asomé al borde del cañón cerca de Santa Fe de Antioquia, el vértigo fue inmediato. El río se veía como una cinta de plata allá abajo, tan lejos que no se escuchaba el ruido del agua. Es una cicatriz geológica que le recuerda a uno que los ríos tienen más paciencia que las montañas. Número 27. Las ciénagas escondidas del Bajo Cauca. Mientras la Antioquia montañosa acapara toda la atención, en el norte del departamento existe un mundo acuático que pocas personas conocen. La región del Bajo Cauca antioqueño está salpicada de ciénagas enormes. Caucasia, Nechí, El Bagre, Yondó y Puerto Berrío tienen extensos cuerpos de agua que se expanden y contraen con las temporadas de lluvia y sequía. Estas ciénagas son los pulmones acuáticos del departamento, ecosistemas donde la frontera entre el agua y la tierra se desdibuja por completo. Son refugio de babillas, nutrias, chigüiros, manatíes y cientos de especies de aves que dependen de estos humedales para sobrevivir. Cuando yo navegué por una ciénaga cerca de Nechí, el agua era tan quieta que el cielo se reflejaba perfecto y parecía que el bote flotaba en el aire. Es una Antioquia que no sale en las postales, ahí pero que es tan real y tan espectacular como cualquier cañón o páramo.
Número 26. El relieve más quebrado del planeta. No es exageración decir que el relieve antioqueño es uno de los más accidentados del mundo. Geógrafos internacionales han comparado la complejidad topográfica de Antioquia con la de ciertas regiones del Tíbet y del Himalaya. El departamento tiene un promedio de pendiente que supera con creces al de la mayoría de las regiones habitadas del planeta. Esto se debe a que las dos cordilleras que lo cruzan no forman mesetas amplias, sino que se fragmentan en miles de filos, cañones, cuchillas y hondonadas que hacen que la superficie sea una locura de subidas y bajadas. Por eso, los paisas desarrollaron una cultura de arrieros y mulas, porque no había otra forma de mover mercancía por un terreno donde trazar un camino recto es geográficamente imposible. Cuando usted vuela sobre Antioquia en un día despejado y mira por la ventanilla, lo que ve es una alfombra verde arrugada, como si alguien hubiera estrujado un papel y lo hubiera tirado ahí. Número 25. El páramo de Belmira, la fábrica de agua de Medellín. A solo 60 kilómetros al norte de Medellín, en la cordillera central, se encuentra el páramo de Belmira, a más de 3.000 metros de altura. Este ecosistema es fundamental para el abastecimiento hídrico del norte del Valle de Aburrá, porque en él nacen múltiples quebradas que alimentan los sistemas de acueducto de varios municipios. El páramo alberga frailejones, lagunas de origen glaciar y una biodiversidad que incluye el oso de anteojos, el puma y decenas de especies de aves endémicas de alta montaña. Lo impresionante es que a menos de 2 horas de una ciudad de casi 4 millones de habitantes existe un ecosistema de páramo que funciona como una esponja natural, produciendo agua limpia las 24 horas del día. Me acuerdo que cuando llegué al páramo de Belmira llovía de una forma que no parecía lluvia, sino niebla que decidió caerse toda junta. El frío era cortante, pero entre la bruma se asomaban los frailejones con sus hojas plateadas brillando como fantasmas vegetales. Número 24. La Serranía de Avive. Donde los Andes mueren, todas las cordilleras tienen que terminar en algún punto, y la cordillera occidental decide morir en Antioquia, formando la Serranía de Avive. Esta serranía se extiende desde el Alto de Paramillo hacia el norte, bajando progresivamente de altura hasta disolverse en las llanuras del Urabá y la frontera con Córdoba. Es el punto donde la montaña andina renuncia a seguir subiendo y se convierte en llanura costera. Geográficamente es un lugar de transición brutal. De un lado, selva de montaña con lluvias de 4.000 milímetros anuales, del otro, sabanas secas con ganado. Desde la Serranía de Avivé nacen ríos que van a parar al Sinú y al San Jorge en Córdoba, lo que la convierte en otra estrella hidrográfica del noroccidente colombiano. Número 23. Los volcanes de lodo de Arboletes. En la costa caribeña de Antioquia, en el municipio de Arboletes, existe un volcán de lodo activo que es una de las curiosidades geológicas más extrañas de todo el país. Este volcán no escupe fuego ni lava, sino un barro espeso y caliente que sube desde las profundidades de la tierra, empujado por gases naturales atrapados en las capas sedimentarias. El cráter principal tiene aproximadamente 25 metros de diámetro y la gente se mete a bañar en el lodo porque le atribuyen propiedades medicinales para la piel. Lo salvaje desde el punto de vista geológico es que estos volcanes de lodo indican la presencia de depósitos profundos de hidrocarburos y la actividad tectónica activa de la zona. Cuando yo me metí en ese barro gris hasta el cuello, la sensación era completamente surrealista. El lodo era tibio, denso como cemento líquido y burbujeaba de vez en cuando liberando gases. Estar flotando en las entrañas líquidas de la Tierra mientras se ve el Mar Caribe a 100 metros de distancia es una de esas experiencias que solo te da Colombia. Acuérdese de suscribirse y darle like para seguir explorando cada rincón de este país tan chimba. Número 22. El nudo de Paramillo, donde nace el agua del Caribe. El nudo de Paramillo es uno de los accidentes geográficos más importantes de Colombia y está ubicado en el noroccidente de Antioquia, en la zona donde la cordillera occidental se bifurca en varias serranías menores. Este nudo montañoso alcanza los 3.960 metros de altura y es el punto de nacimiento de los ríos Sinú y San Jorge, dos de los ríos más importantes de la costa caribe colombiana. Es decir, que el agua que llega a las ciénagas de Córdoba y Sucre, que riega los cultivos de la costa y que alimenta a millones de personas, nace en una montaña antioqueña. Es una estrella hidrográfica de proporciones continentales escondida en medio de una selva de niebla donde la precipitación supera los 4.000 milímetros anuales. Número 21. El altiplano que parece Suiza. En el oriente antioqueño
entre Río Negro, La Ceja, Marinilla, El Retiro y otros municipios, se extiende un altiplano de la Cordillera Central que tiene características geográficas únicas. A una altura promedio de 2.100 metros sobre el nivel del mar, este altiplano presenta un paisaje de colinas suaves, praderas verdes y un clima templado fresco que contrasta radicalmente con los cañones profundos que lo rodean. Es una planicie elevada en medio de un departamento donde casi nada es plano, lo que la convierte en una anomalía geográfica. Los suelos son fértiles gracias a la ceniza volcánica depositada hace miles de años y la zona se ha convertido en uno de los centros agrícolas y florícolas más productivos de Colombia. El aeropuerto José María Córdoba está construido sobre este altiplano precisamente porque es uno de los pocos lugares de Antioquia lo suficientemente plano como para aterrizar un avión. Cuando yo manejé por la vía entre Río Negro y La Ceja, con esas praderas verdes a ambos lados y las montañas azules al fondo, tuve que recordarme a mí mismo que no estaba en Europa, sino en el mismo departamento que tiene selva tropical, páramo y costa caribeña. Número 20. El río Cauca y la controversia de Hidroituango. El proyecto hidroeléctrico de Ituango, ubicado en el norte de Antioquia, sobre el cañón del río Cauca, es la obra de ingeniería más grande en la historia del país. La presa tiene una altura de 225 metros, convirtiéndola en una de las más altas de toda América Latina. En 2018, un taponamiento en un túnel provocó una emergencia que evidenció la complejidad geológica del cañón, donde las rocas fracturadas y las fallas hacen que cualquier obra de ingeniería sea un desafío titánico. Número 19. El Magdalena Medio, la otra cara de Antioquia. En el extremo oriental existe una Antioquia completamente distinta. El Magdalena Medio es una zona de tierras bajas donde la temperatura supera los 35 grados, con llanuras ganaderas y ciénagas. En Puerto Berrío, el Magdalena tiene un ancho que puede superar los 500 metros en época de lluvias. Cuando yo estuve en la ribera del Magdalena en Yondó y vi esa masa de agua marrón moviéndose lenta y poderosa hacia el norte, entendí que Antioquia no es solo la tierra de la montaña, sino también la del Río Grande. Número 18. Los bosques de niebla del suroeste. En los municipios del suroeste antioqueño como Jardín, Andes, Betania y Támesis, las laderas de la cordillera occidental están cubiertas por bosques de niebla que son verdaderos paraísos de biodiversidad. Estos bosques se encuentran entre los 2.000 y los 3.000 metros de altura, en una franja donde la neblina permanente crea condiciones de humedad extrema que permiten el crecimiento de musgos, orquídeas, bromelias y helechos arborescentes que cubren cada centímetro disponible. La concentración de especies de aves en esta zona es una de las más altas del mundo. El municipio de Jardín solo tiene más de 300 especies de aves registradas en su territorio. Yo estuve en un bosque de niebla cerca de Jardín al amanecer y el espectáculo fue sobrecogedor. Los rayos del sol se filtraban entre los árboles cubiertos de musgo, creando columnas de luz dorada en medio de la bruma verde. El silencio solo se rompía por el canto de los pájaros, docenas de cantos distintos superpuestos como una orquesta afinando antes del concierto. Número 17. La Piedra del Peñol no es la única. Todo el mundo conoce la Piedra del Peñol de Guatapé con sus 220 metros de altura y sus 740 escalones, pero muy pocos saben que no es la única formación de ese tipo en Antioquia. El batolito antioqueño ha empujado hacia la superficie varias protuberancias rocosas similares. En el mismo oriente antioqueño están la Piedra de El Marial con 60 metros de altura, la Piedra de El Peñón con 80 metros, la Piedra de El Tabor y otras formaciones menores que integran lo que los geólogos llaman el paisaje granítico. Todas son fragmentos del mismo gigante subterráneo que van asomando la cabeza después de 80 millones de años. Algunas tienen senderos naturales para subir, otras son utilizadas por escaladores profesionales y todas ofrecen vistas espectaculares de la zona de embalses. Número 16. El Golfo donde se unen los continentes. El Golfo de Urabá es el accidente geográfico que conecta a Colombia con Centroamérica y es el único golfo que tiene Antioquia. Se encuentra en la esquina noroccidental del departamento y es el punto donde las aguas del río Atrato se encuentran con el Mar Caribe.
No, este golfo tiene una importancia biogeográfica descomunal porque es la zona de transición entre la fauna y flora de Sudamérica y la de Norteamérica. Muchas especies de aves migratorias que viajan desde Canadá y Estados Unidos cruzan por aquí en su camino hacia el sur. La zona costera del golfo está dominada por manglares que actúan como criaderos de peces y como barrera natural contra la erosión marina. El golfo también es la zona donde el tapón del Darién separa a Colombia de Panamá, uno de los pocos tramos de las Américas donde la carretera panamericana se interrumpe por la impenetrabilidad de la selva. Número 15. Las cuevas del cañón del río Claro. En el municipio de San Luis, en el oriente de Antioquia, el río Claro ha tallado un cañón de mármol y caliza que contiene algunas de las cuevas más espectaculares de Colombia. La caverna de los guácharos es un sistema subterráneo donde viven miles de guácharos, unas aves nocturnas que navegan en la oscuridad total usando ecolocalización como los murciélagos. Las paredes de mármol del cañón tienen vetas de colores que van del blanco puro al gris y al rosa. El río pasa a través de estas formaciones con un agua tan cristalina que se puede ver el fondo a varios metros de profundidad. Yo entré a la caverna con una linterna y el ruido de los guácharos era ensordecedor. Miles de alas batiendo en la oscuridad mientras la linterna revelaba formaciones de estalagmitas y estalactitas que parecían esculpidas por un artista enloquecido. Número 14. El páramo más bajo de Colombia, el páramo de las Baldías, ubicado al norte de Antioquia cerca de Belmira, es uno de los páramos ubicados a menor altitud en todo el país. Mientras la mayoría de los páramos colombianos empiezan por encima de los 3.500 metros, algunas zonas paramunas de Antioquia comienzan a aparecer desde los 3.000 metros gracias a las condiciones de humedad extrema y la exposición a los vientos del Caribe. Esto hace que la transición entre bosque andino y páramo sea más gradual y genere ecosistemas de transición únicos donde las especies de ambos mundos se mezclan. Es un fenómeno que los ecólogos llaman efecto de masa y que convierte estos páramos bajos en laboratorios naturales de evolución. Número 13. El valle que se desborda 2 veces al año. El río Cauca en su paso por Antioquia tiene una característica hidrológica que define la vida de miles de personas. 2 veces al año, durante las temporadas de lluvia, de abril a mayo y de septiembre a noviembre, el río se desborda inundando las llanuras aluviales del Bajo Cauca. Estas inundaciones son naturales y responsables de la fertilidad de los suelos. Las ciénagas se llenan, los peces se reproducen, pero el mismo fenómeno que da vida también destruye. El Bajo Cauca vive en un ciclo permanente de inundación y recuperación. Número 12. La mina de oro más antigua del continente. Antioquia y el oro se conocen desde antes de la conquista. Los zenúes y quimbayas eran orfebres de fama continental y el departamento sigue siendo uno de los mayores productores de oro de Colombia. La minería aquí se remonta a más de 2000 años. Los ríos arrastran partículas de oro desde vetas formadas hace cientos de millones de años por procesos hidrotermales. Cuando yo estuve en Buriticá y vi las bocaminas en la montaña, pensé en los miles de años de historia que tiene esa relación entre el paisa y la roca dorada que esconde su tierra. Número 11. El río Medellín que se convirtió en cloaca. El río Medellín nace a 3.100 metros de altura en el Alto de San Miguel, en el municipio de Caldas, y recorre 60 kilómetros hacia el norte, atravesando todo el valle de Aburrá. En su nacimiento es un arroyo limpio y cristalino que baja entre bosques nativos, pero a medida que entra en la zona urbana de Medellín, se convierte en uno de los ríos más contaminados del país, recibiendo vertimientos industriales y domésticos de casi 4 millones de personas. Lo trágico desde el punto de vista geográfico es que el río es el eje central del valle, la razón por la que la ciudad existe donde existe, y sin embargo ha sido tratado como un desagüe durante décadas. En los últimos años se han hecho esfuerzos enormes de descontaminación con la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales. Número 10. El punto donde Antioquia toca el Pacífico sin tocarlo. Antioquia no tiene costa sobre el Océano Pacífico, pero su influencia geográfica llega hasta ese océano de una manera indirecta y fascinante. La cordillera occidental en territorio antioqueño recibe la humedad del Pacífico colombiano a través del valle del río Atrato, que funciona como un corredor natural por donde las masas de aire húmedo penetran desde la costa chocoana.
Esto significa que las selvas del occidente antioqueño reciben precipitaciones de origen pacífico que superan los 4.000 milímetros anuales, convirtiendo zonas como Frontino, Dabeiba y Mutatá en algunas de las más lluviosas del país. Pues es como si el Pacífico estirara su brazo húmedo por debajo de la cordillera y mojara a Antioquia por la espalda. Número 9. Los 100 municipios sobre la montaña. Antioquia tiene 125 municipios y la inmensa mayoría de ellos están construidos sobre las laderas o los filos de las cordilleras. No es exageración decir que Antioquia tiene más pueblos de montaña que cualquier otro departamento de Colombia. Municipios como Jericó, Jardín, Támesis, Andes, Sonsón, Abejorral, Liborina y decenas más están literalmente colgados de las montañas con sus calles empinadas y sus casas de colores aferradas a las pendientes. Esta geografía de pueblo colgante fue la que forjó la cultura arriera paisa, donde las mulas eran el único medio de transporte capaz de navegar por trochas tan empinadas que un carro simplemente no podía pasar. Yo he caminado por las calles de Jericó, donde hay esquinas con pendientes tan verticales que uno siente que va a caer hacia atrás, y me pregunto cómo hicieron los fundadores para mirar ese peñasco y decir, aquí vamos a hacer un pueblo. Número 8. La sabana que no debería existir. En medio de toda esta montaña hay un lugar que desafía la lógica geográfica del departamento. El altiplano de Santa Rosa de Osos, al norte de Medellín, es una planicie elevada a más de 2.500 metros de altura que se extiende como una meseta inesperada entre las montañas. Su clima es frío, con heladas frecuentes, y su paisaje de pastos y ganadería lechera recuerda más a Boyacá que a Antioquia. Esta planicie se formó por procesos de erosión diferencial, donde las rocas más blandas fueron desgastadas, dejando una superficie relativamente plana sobre la roca dura del basamento. Es la zona donde se produce la mayor parte de la leche del departamento y donde las temperaturas pueden bajar hasta los 2 grados centígrados en las madrugadas. Número 7. La selva del Atrato, el pulmón olvidado. En el extremo occidental, la cuenca del Atrato en territorio antioqueño recibe precipitaciones que superan los 8.000 milímetros anuales, una de las zonas más lluviosas de la Tierra. Esta selva alberga jaguares, osos hormigueros gigantes, dantas y cientos de especies que los científicos siguen descubriendo cada año. ¿Es la Antioquia que nadie ve en Instagram? Da un mundo verde y empapado donde llueve 300 días al año y donde la selva crece tan rápido que puede tragarse un camino en cuestión de meses. Número 6. El embalse que genera la luz de Colombia. El sistema de embalses del oriente antioqueño, que incluye Guatapé, San Lorenzo, Playas y Punchiná, genera aproximadamente el 30% de toda la energía hidroeléctrica de Colombia. Estos embalses aprovechan el caudal del río Naré y sus afluentes que al pasar por el oriente antioqueño encuentran desniveles de cientos de metros entre el altiplano y las tierras bajas del Magdalena Medio. Esa diferencia de altura es la que permite generar energía por la fuerza de la caída del agua. Antioquia sola produce más electricidad que muchos países de Centroamérica. Cuando yo vi el embalse de Guatapé desde la cima del Peñol, con esos brazos de agua extendiéndose entre las montañas verdes como dedos de un gigante azul, entendí que ese paisaje que parece un paraíso turístico es en realidad una máquina industrial que mantiene encendidas las luces de millones de hogares colombianos. Número 5. El Cañón del Río Claro, la Catedral de Mármol. Escondido entre las montañas del oriente antioqueño, en jurisdicción de San Luis, existe un cañón tallado en roca de mármol, que es una de las maravillas geológicas más impresionantes de Sudamérica. El río Claro corre por un lecho de mármol pulido durante millones de años, con paredes que se elevan más de 100 metros a ambos lados. El agua es de un azul verdoso transparente que permite ver cada piedra del fondo. Las paredes de mármol tienen vetas de colores que cambian con la luz del sol, pasando del blanco al gris, o al rosa y al dorado. Cuando yo bajé al fondo del cañón y el agua me llegaba a la cintura, miré hacia arriba y las paredes de mármol enmarcaban una franja de cielo que parecía un cuadro colgado a 100 metros de altura. El sonido del agua rebotando en el mármol creaba un eco que lo envolvía todo. Es una catedral natural
construida gota a gota durante millones de años. Número 4. Los 202 altos que forman el esqueleto de Antioquia. 202 altos catalogados por el Instituto Geográfico forman el esqueleto del departamento, determinando por dónde corren los ríos, dónde llueve más y dónde hace frío. Cada alto es un divisor de aguas que decide qué cuenca recibe más agua. Es la estructura ósea de roca que define todo lo que ocurre en la superficie. Número 3. La falla de Romeral que parte a Antioquia en dos. Una de las estructuras geológicas más importantes y peligrosas de Colombia pasa directamente por Antioquia. La falla de Romeral recorre el país de sur a norte, siguiendo el río Cauca, y en Antioquia pasa bajo municipios densamente poblados del Valle de Aburrá. Es una estructura activa que marca el límite entre dos tipos de corteza terrestre, una zona de debilidad donde la energía se libera periódicamente en terremotos. Número 2. La biodiversidad que no cabe en un libro. Antioquia es uno de los departamentos con mayor biodiversidad de Colombia, que a su vez es uno de los países con mayor biodiversidad del planeta. El departamento tiene todos los pisos térmicos desde el nivel del mar en Urabá hasta los 4.080 metros del páramo de Frontino. Esta variedad altitudinal, combinada con la posición tropical y la influencia de dos océanos, crea una explosión de vida que los científicos todavía no han terminado de catalogar. En Antioquia se han registrado más de 800 especies de aves, lo que lo convierte en uno de los territorios con mayor riqueza de avifauna del mundo. Solo el municipio de Jardín tiene más especies de aves que países enteros de Europa. En las selvas del occidente se siguen descubriendo ranas, insectos y plantas que la ciencia no conocía. Es un departamento donde la vida se desborda por cada grieta de la montaña. Número 1. El corazón geográfico de Antioquia. Hemos llegado al final del recorrido y es justo que terminemos donde todo se junta. El centro geográfico de Antioquia no está en Medellín, como muchos imaginarían. Por la forma irregular del departamento, que se extiende desde el Mar Caribe hasta la cordillera y desde el Atrato hasta el Magdalena, el centroide geográfico se ubica en algún punto de las montañas del centro del departamento, lejos de cualquier ciudad grande. Es probablemente una ladera empinada cubierta de café o pasto, donde un campesino vive sin saber que está parado en el ombligo exacto de Antioquia. Ese punto invisible resume todo lo que este departamento es: montaña pura, agua por todos lados, una pendiente que nunca se acaba y una tierra tan arrugada, tan compleja, tan diversa, que caben en ella el mar, el páramo, la selva, el río, el cañón, la cueva, la ciénaga y la roca más antigua del continente. Antioquia no es un departamento, es un continente metido a presión entre dos cordilleras. Si le ha gustado el video, suscríbase que aquí te lo cuento todo.